Buenas noches, abogado. Ok, me escuchan, ¿verdad? Bueno, vamos Buenas noches, a, abogado. vamos a retomar lo que habíamos visto, ¿verdad? El día martes. Voy a compartirles pantalla. Vamos a continuar. Recuerden que ya terminamos, pues, lo que es la clase, la clase número 1, ¿verdad? Ok. Bueno, cualquier duda, cualquier otra cosa, pues ustedes ahí me levantan la mano o me dicen. ¿Verdad? Y ahí paramos y nos enfocamos, ¿verdad? Recuerden que ya desde este lunes y martes, pues hablamos precisamente de esta lección, ¿verdad? Explicamos la actividad uno, la actividad 2. Hay una situación que se les ha estado presentando a varios de los coordinadores y también de los relatores, y creo que es importante mencionarlo. Miren, eh, no les sabría decir exactamente por qué, pero en el campus, al momento de subir la tarea, aparece como borrador no enviado, ¿verdad? He estado tratando de averiguar porque yo estoy revisando las entregas, pero no se preocupen, si aparece el documento subido, ¿verdad? La tarea está entregada, ¿verdad? La tarea está entregada. Si de repente aparece borrador y aparece como no entregado totalmente, no se preocupen, ¿verdad? Siempre y cuando aparezca el documento y que ustedes se cercioren que es el documento de entrega final de su trabajo, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la siguiente lección, que recuerden que eso fue lo que empezamos a ver precisamente aquí. Ver lo que es la parte de la lección del método científico y de los métodos de las ciencias. Ok. Creo que aquí lo miran en pantalla. ¿Se recuerdan de que habíamos visto esta parte del método científico? Habíamos explicado un poquito qué era el método, de dónde proviene, cuáles son los procesos que se miran. Vimos en este video, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se desarrolla el método científico en los fenómenos en general, ¿verdad? Un fenómeno es una explicación bien sencilla y bien práctica. Hablamos también de los pilares del método científico. Se recuerdan que habíamos hablado de la reproducibilidad y la falsabilidad. De ahí nos quedamos en esta parte de los métodos de las ciencias. En esta parte de los métodos de las ciencias, antes de irnos a este mapa mental que está acá, vamos a hacer reflexión de este video. En este video aparece esta parte donde se desarrolla la explicación del método científico, ¿verdad? Ahora, bueno, voy a quitar esta parte de abajo para que no nos estorbe y así ustedes la puedan visualizar. Exactamente son los mismos pasos que yo les hablé precisamente el día martes. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que universalmente son aceptados 6 pasos. La observación, el planteamiento del problema, el planteamiento de las hipótesis y también estábamos hablando de la etapa de experimentación o donde se comprueba la hipótesis, la formulación de teorías y por último la constitución de leyes del conocimiento. Si se fijan, aquí se desarrolla exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy a marcarles un poquito acá, voy a cambiar un poquito el color para que lo podamos ver distinto. Voy a poner en amarillo. Aquí vemos un fenómeno. A partir de ese fenómeno, nosotros queremos darle explicación al fenómeno o buscar una respuesta al fenómeno. Entonces, vamos al proceso. Aquí en este video se explica el paso a paso, ¿verdad? Ahora, aquí si se fijan, no es que cambia propiamente este paso, porque pasamos a la observación, plantear el problema, formular las hipótesis. Estos dos pasos son los que se hacen en la etapa de experimentación. ¿Por qué? Porque ahí vemos si se confirma la hipótesis y a su vez hacemos un análisis y hacemos una interpretación de los resultados dentro de lo que es propiamente el, el proceso del método científico, ¿verdad? Bueno, y
llegamos a esta última etapa, que es donde se construye o una teoría del conocimiento o una ley propiamente dicha. Entonces, si la hipótesis es verdadera y cumplimos ese conjunto de pasos, entonces se crea un nuevo conocimiento. Pero ¿qué pasa si la hipótesis es falsa? Tal como está aquí descrito en el video. Bueno, lo que pasa es que nos devolvemos al paso 1 otra vez. Volvemos a plantear el problema. Volvemos a... No es que el proceso queda mal, ojo, no. Eso nos ayuda a replantear el problema y a volver a comenzar el proceso de investigación. Porque de repente hubo algo en el cual habría que revisar y poder hacer un replanteamiento del planteamiento del problema y de esa manera volver a comenzar el proceso. Este es un proceso de un paso a paso. No nos podemos saltar de un paso a otro. Tenemos que ir, ¿verdad? Paso a paso para poder constituir al final ese nuevo conocimiento y poderle dar una explicación en ese sentido. Y por eso decimos que el método científico es el método de las ciencias, pero dice métodos de la ciencia. ¿Ok? Bueno, más adelantito, aquí explicamos algunos de los métodos que ya están mencionados en la parte anterior. Aquí, por ejemplo, explicamos el método inductivo. Aquí también está el método deductivo. ¿Qué se hace a través del método inductivo? Aquí lo que obtenemos son conclusiones generales a partir de premisas particulares. ¿Cuáles son sus pasos? Bueno, primero observamos, después registramos los hechos, analizamos e interpretamos a la luz de los hechos, hacemos esa derivación inductiva a partir de una generalización, pero enfocado a poder obtener de manera particular la derivación de la hipótesis. ¿Ok? Y ahí es cuando contrastamos y verificamos. Y eso crea un nuevo conocimiento. Este método, aunque no lo crean, en derecho se utiliza, pero se utiliza, por ejemplo, para casos prácticos o para elementos empíricos o teóricos también. Cabe en lo teórico también. Pero ojo, no se aplica propiamente para resolver los problemas jurídicos usando el método de interpretación, porque podemos usar varios métodos a la vez. Ya les voy a explicar un ejemplo práctico en donde usamos el método que a contrario sensu o en razón contraria al método inductivo también utilizamos para el estudio del derecho. Y es este, el método deductivo. ¿Qué pasa aquí en el método deductivo? Aquí lo hacemos al revés. Partimos de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. Vaya, aquí tenemos un ejemplo bien práctico. Los planetas son redondos. Ojo, pero estas premisas en esta relación de lo que nosotros llamamos como silogismo, ¿qué es esto? ¿Verdad? En otras palabras, cuando nosotros lo planteamos en ese sentido, tienen que ser verdaderas y así constituirse como válidas. Esta es una premisa mayor, esta es una premisa menor y este es el por lo tanto o lo que nosotros entendemos como la conclusión. ¿Ok? Ya les voy a explicar, por ejemplo, un silogismo judicial, cómo lo podemos practicar o cómo lo podemos llevar a cabo, viéndolo desde la perspectiva del derecho. Aquí lo vemos desde un conocimiento bastante amplio. Los planetas son redondos. Es una idea general. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los planetas. ¿Ok? Después viene la premisa particular. ¿A qué refiere? A la Tierra. ¿La Tierra qué es? Es un planeta. Entonces, el por lo tanto, o el conocimiento que desconocemos y que constituye la conclusión, debe de iniciar precisamente con la premisa particular, refiriendo a lo que es la premisa mayor. Entonces, en ese sentido, si la Tierra es un planeta, entonces la Tierra, ¿cómo será? Es redonda. ¿Me entienden? Entonces parte de dos premisas en donde una es general, parte a la particular y obtenemos una verdad que desconocemos y que en este sentido se convierte en nuestra conclusión final. Veámoslo cómo queda, tal como está en el video. Miren, por lo tanto la Tierra es redonda. Entonces, en el silogismo
judicial trabaja muy parecido. Vaya, imagínense que tuviéramos un problema como que Juan interpone una demanda de divorcio contra María y la causal principal es eh, el abandono manifiesto de María por más de 2 años. Bueno, imagínense que ustedes sean un juez y que sean el juez de familia que les toque solucionar este caso. Usemos el método deductivo. Ojo, podemos usar tanto el método deductivo y siempre usamos el método de interpretación. ¿Por qué? Porque el juez forzosamente para poder dictar sentencia necesita de la derivación que en este caso se obtenga de la ley. Ojo, la sentencia depende de lo que diga la norma, ¿verdad? Ahí no tenemos vuelta de hoja. Lo que hacemos es usar el método deductivo para solucionar ese caso en concreto. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos? La premisa general, ¿cuál es? Bueno, la premisa general se refiere a la ley, porque la ley es todo ese aspecto amplio que regula precisamente el asunto del divorcio, que es el tema en concreto que en este caso el juez tiene que sentenciar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez tiene que tomar esa premisa mayor, que en este caso es la ley, para hacer la derivación deductiva. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a partir de la premisa menor. ¿Por qué? Porque la premisa menor es específicamente el hecho en concreto, que en este caso el juez, ¿qué es lo que tiene que analizar como premisa menor? Los hechos y las pruebas. Ahora ven cómo ambas se entrelazan para poder obtener una conclusión que en este caso, ¿qué sería? Sería la sentencia. ¿Ok? Entonces, imagínense que dentro de los hechos y las pruebas que presenta Juan, presenta como el hecho, pues es el abandono manifiesto de hogar por más de 2 años. En base a la ley, esa es una condición por la cual se puede aprobar el divorcio, de acuerdo a la ley. Entonces, tiene la derivación, que en este caso es de la premisa mayor. Ahora, ¿qué falta? Probar. Bueno, eso. Entonces, ¿él cómo lo puede probar? Bueno, puede probar a través de documentos, a través de testigos. Bueno, presenta las pruebas. Entonces, el juez las estudia. En este caso, y de igual manera, tiene que escuchar a la otra parte, a la contraparte, quien puede, de igual manera, refutar lo que dice el demandante, pero al mismo tiempo también puede contrademandar. ¿Qué tal que no sea cierto? Ella también tiene que argumentar sus hechos y sus pruebas. En este caso, imagínense de que el juez, pues, encuentra que hay pruebas suficientes en base a los hechos presentados por Juan, de que aprueba lo que establece la ley. En este caso, ¿cuál sería la sentencia? Todo va en razón de la premisa menor. En este caso, la premisa menor es el divorcio de Juan. Entonces, la sentencia o el por tanto, si ustedes se fijan, toda sentencia se inicia con considerandos. En los considerandos, el juez enuncia la base que en este caso presenta como argumento ante el hecho concreto que está derivado precisamente de la premisa mayor. Entonces, la sentencia, ¿cómo sería? Aprobando la demanda de divorcio a favor de Juan y en ese sentido, pues cumpliendo la derivación deductiva que de ahí se estipula. En otras palabras, así hacemos uso del método deductivo, aplicado a un silogismo judicial. Entonces, de igual manera trabaja el inductivo, solo que al revés. Parte de las premisas particulares para poder obtener un argumento general, que en este caso generalmente se aplica, por ejemplo, para cuestiones conceptuales. Esta más se aplica para cuestiones pragmáticas o prácticas, que es así como puede utilizarse pues los diferentes métodos. Recuerden, de ahí la característica del conocimiento científico, que dice que es metódico, y como es metódico, es porque utiliza un método según sea el caso. Entonces, en este caso, el juez perfectamente puede usar el método deductivo. Pero ojo, no deja de utilizar
el método de interpretación. Por eso decimos y siempre planteamos que el método por excelencia de la ciencia jurídica es la interpretación jurídica, porque recuerden que forzosamente para dictar sentencia se ocupa la derivación de su premisa mayor, que en este caso es la ley. Bueno, estos son los dos primeros métodos. Aquí también hay otros dos métodos que se explican de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, el método analítico. El método analítico, que contrario al censo, aquí tenemos al método sintético. Dice el método analítico, para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en partes, dice. Vaya, aquí el ejemplo que da, que es bien práctico, una muestra médica, una composición de algo, como para poder entender mejor el fenómeno o la misma muestra por sí. Entonces hay que descomponerlo en partes y analizar de forma analítica esa parte o cada una de esas partes. Les voy a mostrar un ejemplo o varios ejemplos de cómo se aplica el método analítico. Después vamos a hablar del método sintético y vamos a ver en qué se diferencian entre ambos. Me voy a salir de aquí del video y vamos a ver una página que tenemos aquí. Permítame que se me quite. Aquí está. Aquí está. Ok. ¿Lo logran ver? ¿Ven el navegador? Sí, abogado, sí se Ok, ve. ok. Bueno, entonces en esta parte, jóvenes, aquí vemos varios ejemplos. Vamos a ver dos o tres ejemplos para que miren a dónde puede aplicarse precisamente el método analítico. Vaya, en este primer ejemplo dice, se necesita saber si una zona determinada del cuerpo humano presenta células cancerosas. ¿Qué es lo que normalmente se hace como para hacer una prueba en este sentido? Se saca una pequeña parte del todo, por ejemplo, de un órgano o un tejido, y se extrae una muestra para analizarlo. A eso se le llama hacerle una biopsia. Y así se corrobora la presencia de tumores o malformaciones. Si se fijan, en ese sentido, es como nosotros aplicamos el método sintético. ¿Ok? Ese es un ejemplo bien práctico. Otro ejemplo. Veamos aquí el que sigue más abajo. Se requiere entender y estudiar el comportamiento del sistema humano en general, como un todo, y para ello se divide en los distintos aparatos, inmune, digestivo, muscular, óseo, endocrino, etcétera. Y luego se vuelve a juntar para comprender las interacciones que se mantienen entre ellos. Pero aquí de igual manera lo descompusimos en partes. Este es el método analítico. Ejemplo, eh, ah, este es algo distinto, ¿verdad? Porque muchos creen que de repente este tipo de métodos se aplican exactamente a una disciplina del conocimiento, como el caso de las ciencias médicas, pero fíjense en este. Se busca comprender los vínculos que los sujetos establecen por medio de las redes sociales. Pero para ello, ¿qué se hace? Bueno, entonces el que estudia las redes sociales lo desglosa en diferentes partes. Los aparatos digitales, los procesos de socialización, la virtualidad, y después los estudia de forma separada. Después los vuelve a unir y de esa manera explica satisfactorio el fenómeno. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, esa es la forma de cómo interactúa precisamente el método analítico. Veamos ahora el otro método. Aquí estamos nuevamente en el video. Ojo, estos videos ustedes los tienen que ver por su cuenta, pero aquí lo estamos viendo así de forma rapidita. Siempre es bueno escuchar lo que dice la autora del video porque ahí hay cosas que también se rescatan dentro de cada uno de los videos que están dispuestos ahí en la plataforma, ¿verdad? Y eso es parte también del contenido del examen. Ok, método sintético. Aquí lo que se hace es unir los elementos de un todo o de un fenómeno X con el fin de generar un nuevo conocimiento. Vaya, aquí ponen ellos un ejemplo de una muestra médica y que de repente, perdón, aquí es distinto, perdón, que en este caso, permítame que se me salió ahí. Están todas las partes separadas, pero es necesario unirlas para que de esa manera se genere un nuevo conocimiento. Volvemos a otro ejemplo, que este es el método sintético. Veamos aquí. Veamos el primero.
Este es un caso que más o menos puede tener una relación con lo que es el derecho. Miren, dice, ¿quieres relacionar los conceptos de accidente laboral y estrés emocional? Relacionar. Ojo, de repente el problema que estamos viendo son los accidentes laborales, pero es necesario relacionarlo con otro aspecto, por medio de una síntesis. ¿Qué hacemos en este sentido? Unimos ambos elementos y de esa manera planteamos una hipótesis en la cual los trabajadores que están emocionalmente estresados, por consecuencia, ¿qué pueden tener? Son vulnerables a los accidentes laborales. Entonces, si se fijan, esta es una forma de aplicar el método sintético. Veamos aquí. Este se puede relacionar, por ejemplo, en el estudio del derecho penal, aunque va más dirigido a otro tipo de conocimiento. En la resolución de un hecho delictivo, las autoridades parten de información general que poseen sobre el mismo para delimitar los eventos y los actores que participaron o son particulares que tuvieron lugar en él. Se van uniendo cada uno de los elementos de los trozos de información, es decir, las pruebas, los hechos, para hallar una explicación al fenómeno. Pero de igual manera, es necesario unir cada una de esas partes como un todo para poder analizar de manera sintética o hacer una síntesis, ¿verdad? Y de esa manera poder obtener, pues, una explicación de lo que sucedió. En derecho penal se da mucho ese tipo de condición. Se han fijado que de repente ahí, vaya, la práctica forense, normalmente cuando se analiza un tipo de delito penal, tal vez de algún asesinato, un homicidio, un parricidio, etcétera, en donde media de repente algunos hechos concretos que son estudiados no solamente por la parte del derecho penal, también pueden ser estudiados por la criminología, por la criminalística, dependiendo del objeto para el cual se quiera determinar. ¿Por qué? Porque muchos de esos hechos, si aplicamos propiamente el derecho penal, en este caso estaríamos aplicando lo que es meritoriamente el método sintético. ¿Por qué? Porque el objetivo del juez en ese sentido es analizar cada uno de los elementos, de los diferentes elementos que se reúnen dentro del delito para así poder explicar el fenómeno y al final poder dictar sentencia. Aunque, de cierta manera, la discrecionalidad que tiene el juez es que puede tomar cualquiera de las pruebas, que ese es un principio básico del derecho penal, ¿verdad? Para dictar su sentencia. Bueno, he aquí, pues, ejemplos prácticos de esos dos métodos. Pero aquí más arribita hay como una explicación, vaya, de cierta manera, permítame. Que de cierta manera pues podemos diferenciar entre uno y otro método. Miren, por ejemplo, suelen considerarse complementarios, o sea que ambos pueden aplicarse a un fenómeno en sí, ambos se pueden relacionar. De hecho, no existe uno sin el otro. Uno es como digamos el yin y el otro el yang, ¿verdad? O de cierta manera es el contrario y el opuesto del otro. Igual es el deductivo con el inductivo. Recuerden que ambos métodos nacen por parte de uno de los pensadores filosóficos más grandes de la Edad Antigua, ¿verdad? Que en este caso es Aristóteles. Cuando él creó el método inductivo y él después, al ver que él quería aplicar ese método como aplicado a todas las ciencias, se da cuenta que no se puede establecer esa sola condición y crea el método deductivo, pero solo sus primeros pasos, porque el estudio propiamente del método deductivo lo tienen otros pensadores. Así pasa con el método analítico y el método sintético. Miren otra diferencia. En el método analítico descompone los saberes en distintas partes o miembros por medio de operaciones cognitivas que dividen el 100% por cualquier evento. Pero en el sintético se unen los componentes de manera heterogénea para que cada conocimiento se pueda hallar de esa manera una verdad de carácter general. Entonces, si se fijan, eh, trabajan de distinta manera, aunque son complementarios, como habíamos dicho anteriormente. Después aparece esta otra diferencia. Miren, el análisis consiste en una actividad que por parte de lo individual para allá a lo universal. En cambio, la síntesis implica ir de lo universal a lo individual, que es algo muy parecido a lo que hablábamos dentro de los elementos deductivo-inductivo, ¿se recuerdan? ¿Verdad?
uno parte de lo general, el otro va a lo particular, va de lo complejo, va a lo simple, y el otro al inverso, de lo simple a lo general, ¿verdad? O de lo simple a lo complejo y de lo particular a lo general. Bueno, eso en cuanto a esos métodos. Aquí termina esta parte del video y aquí más arribita vemos otros métodos. Ya algunos están planteados ahí, hay 4, que son el método inductivo-deductivo, que son exactamente explicaciones muy parecidas, pero ahí aparecen 3 métodos que no están dentro de los que vimos en el video. El método inductivo-deductivo, que imagínense, en ese sentido, habla de que aquí aplicamos más que todo lo que es la parte de la lógica, porque relacionamos los estudios en donde en un estudio puede caber ambos métodos a la vez, y por eso se llama el método inductivo-deductivo. ¿Por qué? Porque primero aplicamos un hecho particular, aunque es deductivo en un sentido, que parte de lo general a lo particular, y después aplicamos la parte inductiva que va en sentido contrario, que va de lo particular a lo general. Entonces, perfectamente se pueden aplicar ambos métodos en uno solo, ¿verdad? Tal como está así. El otro es el hipotético deductivo. Disculpe que no lo había marcado aquí. Miren que es este. Lo voy a cambiar de color, permítanme. Porque a veces es más fácil notarlo en un color rojo. Permítanme que vamos a extender el... Vamos a volver, aquí está. Que a veces ustedes saben de que la plataforma vuelve otra vez a reiniciarse, si no uno no le da a reiniciar. Bueno, este es el que estábamos hablando. Perdón, no habíamos cambiado el color, hoy sí. Entonces habíamos hablado de este, ahora está este que es el hipotético deductivo, que aquí lo que hacemos es que hacemos una conjetura y lo que tratamos de hacer es falsear o refutar esa conjetura para confrontarla a partir de los hechos. Ese es el hipotético deductivo, ese se utiliza bastante también. Y el otro que no aparece mencionado aquí es el histórico, que este se aplica más que todo a los fenómenos culturales de la ciencia histórica, en donde normalmente lo que establecemos son semejanzas en los distintos hechos que se pueden dar a través de la historia. Bueno, esos son los métodos. De aquí podemos ver más adelante, jóvenes, una actividad que es en la siguiente página. Ya les voy a enseñar. Está un poquito lento el internet, permítame. Aquí en la siguiente actividad tenemos, perdón, en la siguiente página está la actividad de esta clase, que es una sola actividad, que es una investigación bibliográfica y de campo. Perdón, me había desconectado un poquito el... Ok, entonces les decía que en esta parte es una investigación bibliográfica o de campo, o sea, hay que hacer una investigación partiendo de la temática de la lección que vimos anteriormente. ¿Cuál fue la lección anterior? Vimos el método científico y los métodos de las ciencias. ¿Qué es lo que van a hacer? Son 2 actividades en una, por decir así. Van a recopilar primero, además de los métodos de la ciencia citados, deductivo, inductivo, hipotético deductivo, deductivo inductivo, histórico, sintético, analítico, hay otra cantidad de métodos de las ciencias. Entonces lo que van a hacer es que van a definirlos, van a caracterizarlos y van a ejemplificarlos, ¿verdad? Eso está dentro del contenido de la estructura del trabajo. Y la siguiente actividad está acá. Esta segunda parte. Miren, ahí hay un documento que hay que descargar, que es el mismo documento que vimos de Ángel Giraldo, ¿se recuerdan? En ese documento se explican 3 métodos de interpretación. Entonces, lo que quiero es que ahí, de igual manera,
busquen otras referencias, porque ahí se explica de forma bien particular el método exegético, el método sociológico y el método sistemático. Entonces, quiero que los definan, que lo caractericen y que los ejemplifiquen también. Recuerden que estos son métodos de interpretación jurídica, ¿verdad? Entonces, en la misma actividad, ustedes tienen que investigar bibliografía en la cual incorpore dentro del contenido, primero, otros métodos fuera de los que ya están mencionados dentro de las ciencias, ¿verdad? Que están dentro de la lección. Y segundo, dentro de los métodos de interpretación, quiero que ustedes, de igual manera como los primeros, los definan, los caractericen y los ejemplifiquen, ¿verdad? La actividad, recuerde que es una actividad grupal, al igual que la actividad número 1 que habíamos visto en la clase número 1, y la estructura es la misma. Tienen que hacer una portada y fuera de la portada, pues se les pide un mínimo y un máximo, ¿verdad? Ahora, ojo, si se les agrega una, dos o tres páginas más, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero por lo menos en la parte de contenido tienen que tener pero muy enriquecido lo que es la parte del material y siempre utilizar las referencias bibliográficas, que es un requisito dentro del trabajo. Miren, que en esta parte número 5. Como mínimo deben de ser 3 referencias. Mínimo, ¿verdad? Mínimo. Y esto es lo que se les pide como extensión dentro de lo que es el documento, pero como les decía, si es un poquito más, no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. ¿Quién va a hacer la entrega? Va a ser el coordinador o el relator, cualquiera de los dos, el que ustedes designen. Y el objetivo, de igual manera, tienen que brindarle una copia, ¿verdad? Eso lo pueden enviar a través del correo electrónico institucional para que los compartan con el resto de los compañeros de grupo, pero siempre debe de quedar subido dentro de lo que es la plataforma. La fecha tope de entrega es el miércoles 7 de octubre, ¿verdad? Así que tómenlo en cuenta, ¿verdad? Hoy tenemos 24 de septiembre, así que hay suficiente tiempo para poderlo trabajar y trabajarlo en grupo, porque el objetivo es hacer un buen trabajo en grupo. Bueno, no sé si tienen alguna duda en relación a la actividad o a lo que vimos en esta parte del contenido, jóvenes. Sí, yo tengo un abogado. Ah, dígame. Bueno, es en relación a la otra tarea, la primera. ¿Puedo entender finalidad del derecho como fin del derecho? ¿Pueden ser lo mismo los dos? Finalidad con fin. Sí, sí, así es. Ok. Cuando hablamos del fin de algo, perdón, Marcia. Cuando hablamos del fin de algo, ¿a qué nos referimos, cree usted? Pues creo que al propósito para el cual fue creado. ¿Ah? En otras palabras, cuando buscamos, digamos, ¿cómo le explico? Como un elemento en particular, digamos, el fin viene a ser algo así como eh, eh, como una determinada cosa para llegar precisamente a ese elemento en particular, ¿sí? Pero ojo, no estoy diciendo que con eso no sean parecidas o por lo menos no estén relacionadas, porque la finalidad es el orden a un fin, ¿verdad? En otras palabras, hace que las cosas se dirijan a la producción o al logro del fin, ¿ok? En la finalidad es objetiva y sin la causa eficiente de lo que se dirige, sin conocimiento en cuanto al fin, en cuanto a lo que usted pretende. En ese sentido, cuando hablamos de la finalidad de algo, es como querer decir al conocimiento último que se pretende lograr. Pero si hablamos del fin propiamente dicho, en el caso del derecho, como lo habíamos dicho, es la fuente formal, es la ley. En primer término, recuerde que es lo que está reconocido por la ley, porque es lo que nosotros evidenciamos como propiamente la fuente formal del derecho. ¿Ok? Por eso, cuando lo vemos desde el punto de vista, eso podría ser desde el punto de vista de una ley natural, ¿verdad? Porque
es algo finito, es como decir la raíz de una delimitación donde termina algo, ¿verdad? Como un horizonte. Ahora, lo podemos hablar desde el punto de vista más temporal o un momento final, o puede ser desde un momento espacial también, como un límite o como algo a lo cual vamos a llegar, o que sea intencional, ¿verdad? Vaya, el fin normalmente, ¿qué es? Es el efecto, ¿verdad? De algo, o el remate de la operación, ¿verdad? Si lo pudiéramos hablar vaya, en un lenguaje, por ejemplo, más coloquial. Ahora, ya la finalidad propiamente dicha es como el proceso para llegar precisamente a ese fin, pero al final de todo es lo que nosotros queremos lograr. Porque si se fija dentro del material, hablamos que como finalidad eh, también se refiere a lo que es el objeto del derecho. Lo leyó, ¿verdad? Yo creo que por eso es la duda. ¿Estimada? Dígame, sí, aquí estoy. Sí, Sí, entonces me confundí en esa parte. sí. Entonces, porque ambas cosas, una se dirige, si usted se fija en el documento, le voy a leer la parte del documento que creo donde está la confusión. Creo que aquí lo tengo, permítame, para que lo miremos aquí en esta parte, permítame. No me voy a salir. Ok. Es en el mismo material, ¿verdad, de Ángel Giraldo? Sí, sí, es ahí. Ok. Permítame, voy a descargarlo para que lo miremos y que lo veamos en esa parte donde da la impresión que fuera a confundir, ¿verdad? Permítame, ya lo voy a compartir. A ver. Permítame. Ujú. Permítame. Aquí está. Voy a compartir esta parte para que lo miremos. Ok. Aquí. Si se fija aquí, Marcia, en esta parte, dice aquí, mire. ¿Lo logra leer? Sí, sí, sí lo veo. Dice, el objeto del derecho dentro de la investigación jurídica está constituido por consiguiente por las fuentes formales. ¿Qué le da a entender eso? Si se fija, en ese sentido lo que vemos es, una cosa es el objeto, ¿se acuerdan, verdad? Otra cosa es el método, pero otra cosa es el fin. Pero yo les estoy hablando que el objeto, ¿cuál es? Regular los comportamientos, ¿ok? Pero ahí le está diciendo que dentro del objeto del derecho de la investigación jurídica se constituye dentro de la finalidad propiamente, que son las fuentes formales que lo integran. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Bueno, forzosamente, ¿se acuerdan que cuando yo les expliqué que para entender el objeto del derecho, forzosamente tendríamos que saber cómo se desenvuelve el fin del derecho, que en este caso son las fuentes formales del derecho? El fin, ¿por qué? Porque recuerde que no puede haber un objeto del derecho si no existe un fin. ¿Y cuál es el fin? Es la ley. El jurista, para poder llegar precisamente a cumplir esa finalidad, porque ojo, por eso le decía la confusión, porque la finalidad es como el objeto, ¿sí o no, Marcia? Hola. Sí, eso es según veo. Sí, eso según veo. Se parecen bastante. Exacto. Y yo creo que por eso viene su consulta, pero ve cómo trabaja. El sentido del objeto es que para poderlo lograr, necesariamente tiene que pasar por la fuente formal. Si el jurista no crea una norma, ¿cómo vamos a cumplir el objeto del derecho? ¿Me entiende? El jurista forzosamente tiene que crear la norma.
De ahí el sentido del derecho como ciencia, ¿se acuerdan? Que yo les decía que el primer nivel es analizar la hipótesis normativa, pero ¿cómo se analiza la hipótesis normativa? Es mediante la formulación que hace el jurista para resolver el problema jurídico. Si no está formulada la norma, ¿cómo va a solucionar el problema en la sociedad? ¿Se recuerdan ustedes que dentro del derecho penal, y creo que ustedes lo van a ver, que hay un principio del derecho penal que está descrito en latín que dice que sine pena, sine lege? ¿Qué significa eso? Significa que no hay pena si no hay ley. Entonces, si nosotros no legislamos, ¿cómo vamos a solventar el problema? Entonces, forzosamente se tiene que cumplir el derecho como ciencia. ¿El objeto cómo se cumple? A través del fin. Y la finalidad es por medio de la norma. Entonces, forzosamente, para poder entender el objeto, necesitamos de la ley, ¿verdad? Recuerde que al final de cuentas es la fuente principal la que está planteada. Lo que pasa es que cuando no podemos solucionar algún aspecto estrictamente jurídico, forzosamente nos ayudamos de las fuentes subsidiarias. Por eso decimos que fuente formal es todo eso, la ley y la fuente subsidiaria. Ahora sí me entendió o la dejé más confundida, Marcia. No, sí. Bueno, a ver si entendí. Entonces, cuando yo voy a hablar de fin, voy a empezar explicando lo que son las fuentes formales, ¿verdad? Si Exacto, quiero sí. hablar de fin. Sí, Sí, ahí, y entonces, y el objeto, pues, con eso la finalidad tiene que ver más con el objeto, más que con el fin, ¿verdad? exacto, sí. Sí, porque ahí es cuando ahí hablamos más del objeto del derecho como ciencia. Ahora, para pasar de un lugar a otro, se pasa por un punto medio. ¿Cuál es el punto medio, Marcia? El método, ¿verdad? Porque para que el jurista o el legislador o el mismo juez pueda dictaminar o pueda dar una sentencia, necesariamente necesita de la interpretación para poder cumplir con el fin del derecho, ¿verdad? Y de esa manera Entonces, esto es cumplir. como un proceso, ¿verdad? Sí, es un proceso, porque si usted se fija, así es como trabaja el derecho como ciencia. Por eso yo les dije, ahí tienen que explicarme ustedes por qué el derecho es una ciencia. Y ustedes tienen que cuestionarse, porque algunos de ustedes me decían, abogado, pero yo he encontrado bibliografía en donde dice que el derecho no es una ciencia. Yo se los cuestioné porque es cierto. Hay algunos pensadores que no son juristas, sino que son epistemólogos, que hablan que los criterios que utiliza el derecho no son propios de una ciencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajan la mayor parte de las ciencias? Trabajan para explicar los fenómenos. En el derecho es al revés. El derecho trabaja para solucionar el problema. En este sentido es el sentido contrario. ¿Cuándo aplicamos el derecho? Hasta que sucede el hecho concreto. Y creamos derecho y de repente no sucede, ¿se cumple el derecho? No, no se cumple el derecho, pero sí cumplimos con el objeto del derecho. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué intenta el derecho? Regular el comportamiento social que se da en una sociedad en un momento histórico determinado. Que todos sintamos plena seguridad que si sucede algo y que se encuentre legislado, entonces tenemos al derecho como una herramienta para solucionar los problemas jurídicos. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más tiene más dudas. ¿Quedó claro, Marcia? Sí, abogado, muchas Oh, gracias. ok, listo. Bueno, ¿alguien más? Con la actividad, con lo que hemos visto hoy, con lo que ya ustedes han visto, que de repente hay alguna otra duda que tengan dentro del contenido. Yo creo que tengo otra con esto de la actividad 3. Ajá, O dígame. sea, nosotros lo que vamos a hacer es investigar los 3 métodos que salen en el material, ¿verdad? Aparte de la bibliografía que ya nos da, nosotros tenemos que investigar más por nuestra cuenta. Y sobre ello, debemos investigar más métodos, ¿verdad? Sí, pero ojo, la primera actividad es que se recuerda que yo les dije que eran dos actividades en una.
Porque la primera es que ustedes averigüen qué otros métodos de las ciencias en general hay. Hay que definirlos, hay que caracterizarlos y ejemplificarlos. Recuerden que nos referimos a los métodos de las ciencias en general. Esa es la primera actividad. Y dentro de la misma actividad hay otra, que es la que usted mencionó, Marcia, que es de la bibliografía que yo les proporciono, ustedes tienen que buscar otra bibliografía donde desarrollen más los 3 métodos de interpretación. Entonces aquí vamos a hablar de 2 métodos. Vamos a hablar de los métodos de la ciencia y vamos a hablar de los métodos de interpretación. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que buscar otras referencias para poder explicarme más puntualmente y más a profundidad de lo del método exegético, del método sociológico y del método sistemático. ¿Ok? Jóvenes, ¿estamos bien? Sí, abogado. Ok, Sí, abogado. aquí preguntan sobre, bueno, el foro, ya le contestó Catherine a Fernanda. Sí, el foro termina el lunes 28, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que La terminamos. tarea para el miércoles, ¿verdad, abogado? Sí, y la otra actividad, que es la actividad 2, recuerden que yo les di más tiempo, les di hasta el miércoles 30, ¿verdad? Entonces, Sí, gracias, abogado. ambas actividades tienen un poquito más de tiempo para poderlas terminar, así que perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? Y la otra actividad, recuerden que es hasta el mes de octubre, que es en la primera semana de octubre, que ahí yo les mencioné para terminar la actividad número 3. Ajá, dígame. Abogado, entonces para nosotros encontrar el PIN, primero tenemos que definir lo que son las fuentes formales. Repítame la pregunta, Katherine. Para poder definir el fin, primero tenemos que definir lo que son las fuentes formales. Sí, exacto, sí. Sí, porque forzosamente tenemos que decir qué es la ley, cuáles son las fuentes subsidiarias, qué es la analogía, qué son los principios generales del derecho, que explicamos algunos ejemplos, ¿se recuerda? ¿Qué es el negocio jurídico? ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Verdad? Y así entender mejor el fin, ¿verdad? Para que de esa manera ustedes sepan cómo es que se trabaja dentro del fin del derecho, ¿verdad? Perfecto, abogado, gracias. Vaya, pues. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, jóvenes, que de repente tengamos algún pendiente. ¿No? Bueno, entonces, por hoy ha sido todo, estimados. Nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Aprovechemos este fin de semana para seguir con las actividades que tenemos pendientes, ya para ir trabajando también con la actividad número 3. Y el lunes vamos a empezar con la última clase de esta unidad, ¿verdad? Como ven, vamos bien, ¿verdad? Vamos poco a poco, vamos trabajando bien. Ya estoy viendo que están participando bastante en el primer foro, ¿verdad? Eso es bueno, me alegra mucho. Vamos revisando sus contenidos. Estoy viendo que muchos de ustedes pues usan las referencias, que eso es excelente, ¿verdad? Recuerde que el uso de las normas APA ahorita la estamos usando más que todo para el uso de las referencias bibliográficas, no tanto para el documento. Yo, si se fijan, yo ya dentro de la estructura ya les pido un tipo de documento. Ya cuando veamos el proceso de investigación científica y miramos la parte del informe, ahí sí les voy a decir, miren, esto es lo que aplica para el informe usando las normas. Que recuerden que no solamente esas normas hay, ¿verdad? Hay otro tipo de normas también. Bueno, entonces, buenas noches, estimados, que descansen y bendecido fin de semana, ¿verdad? Cuídense y cualquier cosa estamos a la orden a través del chat o a través del WhatsApp, ¿verdad? Y de igual manera pueden usar el correo interno, ¿verdad? De la plataforma. Hasta pronto. Buenas Gracias, abogado. noches. Feliz noche. Feliz Gracias, fin de semana. abogado. Nos vemos. Vaya, pues nos vemos. Hasta luego. Veamos. Gracias, buenas noches.